Ok, bueno, lo último que hicimos fue ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento para esta función. La función en este ejemplo era e a la menos x, e a la menos x entre x cuadrado menos 9. Habíamos estudiado si era par o no, no, no era impar, no era ninguna de las dos cosas. Vimos las asíntotas, tenía dos asíntotas verticales. Estábamos hablando de x igual a 3 y x igual a menos 3. Ok, estas son las asíntotas verticales que habíamos visto para esa función. Con respecto a los puntos críticos, calculamos la derivada, vimos que era esto que estaba acá, se podía calcular, escribir así, y este polinomio cuadrático lo factorizamos de esta manera, ¿ok? Como x menos x1 por x menos x2, donde x1 era 1 menos raíz de 10 y x2 1 más raíz de 10. Entonces, eso usando este método para estudiar el signo de esta expresión, vimos que esta función era f', era positiva en menos infinito x1 y x2 infinito y negativa en x1, x2. De manera que f crecía en este intervalo, menos infinito x1 unido con x2 infinito en esta unión de intervalos, ¿ok? Y decrecía acá, en x1, x2. Ahora nos faltaba ver eh, la, fíjense, una cosa más, antes de ver la concavidad, una cosa más, es que eh, debido a que en x1 la función crece a la izquierda y después decrece, y en x2 decrece a la izquierda y después crece, entonces además podemos concluir del estudio de los signos de la primera derivada, sin necesidad de hacer el estudio de la segunda derivada, podemos concluir que estos puntos, el primero de ellos, x1 es un máximo local y el segundo es un mínimo local. Además, de la tabla podemos decir que x1 es un máximo local de f y x2 es un mínimo local. Un máximo, x1 mínimo. Al revés. x1 máximo local, x2 mínimo. Bueno, ahora sí vamos a ver qué pasa con la concavidad. ¿Okay? O, bueno, convexidad, digamos. Para ver la convexidad, calculamos la segunda derivada. Calculemos f segunda de x. Bueno, nosotros teníamos que esta era f primera. Esta era f prima. Esta que está acá. Entonces, vamos a traer eso acá como f' de x es igual a esta expresión. Entonces, f segunda, usando la regla del cociente, voy a tener la derivada del de arriba. La derivada del de arriba es una derivada de un producto. Es esto, a la x por x cuadrado menos 2x menos 9, este sin derivar, más a la x sin derivar por el otro derivado, que sería
2x menos 2. Ok, eso multiplicado por el de abajo sin derivar, menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar. El de abajo derivado es 2 por 2x por x cuadrado menos 9. Por el de arriba sin derivar e a la x cuadrado menos 2x menos 9. Y todo eso entre el de abajo al cuadrado. Ok. Fíjense que uno de acá puede simplificar, uno de este con uno de este y este que está acá. Ok. Entonces, eso quedaría así. Fíjense que hay un factor común e a la x en todo esto. Ok. Está por acá y este que está por acá. Y aquí, en esta primera parte, vamos a tener x cuadrado menos 2x menos 9 más 2x menos 2, eso multiplicando a x cuadrado menos 9, porque de este x cuadrado menos 9 que simplifiqué fue uno solo de ellos, lo que simplifiqué, había un producto de x cuadrado menos 9 consigo mismo, uno de ellos se simplifica con uno de abajo. Eso menos, aquí quedaría 4x por x cuadrado menos 2x menos 9. Ok. Esto entre este de abajo eh, a la 3 ahora. A la 3 ahora porque uno lo simplificaba. Ok. X cuadrado menos 9 a la 3. Vamos a verificar. Tenemos aquí que a la x factor común. Tenemos eh, multiplicando aquí a x cuadrado menos 2x menos 9 más 2x menos 2. Eso queda multiplicado por x cuadrado menos 9. Después acá menos 4x multiplicando a todo esto. ¿Sí? Está bien, entre el de abajo al cubo. Bueno, aquí dice que podemos simplificar algunas cosas. Este y este se simplifican, este con este da menos 11, y queda x cuadrado menos 11 por x cuadrado menos 9. Bueno, vamos a escribir eso. La x por x cuadrado menos 11 por x cuadrado menos 9. Menos 4x cubo más 8x cuadrado menos 30 más 36x. Todo eso entre esto. Bueno, simplificamos un poco más. Y queda así. Es a la 4. Y quedarían menos 20x cuadrado más 99 menos 4x cubo más 8x cuadrado más 36. Finalmente, Profesor, al final sería 36x. 36, tienes razón. X a la 4 acá
menos 4x a la 3 menos 12x cuadrado más 36x menos más 99 entre todo esto. Bueno, ahora hay que ver si logramos factorizar esto. ¿Ok? Y una vez que logremos factorizar eso, pues vemos si podemos escribir una tabla parecida a esta para estudiar el signo y revisamos entonces ahí cuáles serían los intervalos de concavidad y convexidad. Vamos a chequear que las cuentas estuvieron bien. Aquí estaba bien. Profesor, una pregunta. Dígame, Mm, ¿Cómo le está simplificando el denominador ahí? ¿Por qué queda en 3? porque de aquí sale un factor común x cuadrado menos 9 y de aquí también. ¿Sí? Entonces, de estos dos, del numerador sale un factor común x cuadrado menos 9. Ese se simplifica con uno de estos y queda la 3. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Vamos. Lo puse en rojo. No sé. En un momento que estoy verificando los cuentas. ¿Ok? Bueno, parece estar bien. Bien, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a detenerme porque esto lo podemos factorizar de esta manera. Hay varias formas de hacerlo, pero creo que una forma es usar Ruffino, ¿no? Tenemos que ver, el método de Ruffino básicamente consiste en ver cuáles son los divisores enteros o, bueno, sí, los divisores de este número y ver el coeficiente de el que tiene mayor grado acá. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, a sub n, x a la n más, y así hasta 1x más a sub 0, entonces uno lo que tiene que ver son los divisores de a sub 0, ¿sí? Entre a sub n. No solamente a sub 0 entre a sub n, sino los divisores de a sub 0 entre a sub n. En este caso, solamente como este tiene a sub n igual a 1, el coeficiente del grado mayor es 1, lo que hay que hacer es ver los divisores, las posibles raíces racionales de este polinomio son los divisores del 99, del término independiente. ¿Okay? Entonces con eso vamos revisando. Por ejemplo, cuando x vale 1, está claro que eso no va a ser 0 porque no hay manera de que estos acá lleguen hasta menos 99 para que se reste con este de 0. ¿Okay? Cuando vale menos 1 tampoco. El siguiente divisor es el 3. Entonces, cuando vale 3 es posible. Vamos a tener 3 a la 4 menos 4x a la 3. Pero menos 4 por 3 a la 3
más 12 por 3 a la 2, más 36 por 3, más 99. ¿Sí? En este caso, bueno, me parece evidente que no va a ser, claro, el problema con x igual a 3 es que en x igual a 3, la función originalmente, ella no estaba definida allí. Entonces el x igual a 3, por más que queramos factorizar eso arriba, no va a ser una, no, no voy a poder evaluar esta expresión 3. Bueno, en todo caso, x igual a 3 no se tiene que esto valga 0, y x igual a menos 3 tampoco. Entonces los descarto. X igual a 9 y x igual a menos 9 puede ser, habría que ver esas posibilidades. Los siguientes dos raíces son x igual a 11 menos 11. Y después uno tiene 33 menos 33, y finalmente 99 menos 99. Serían todas las posibles raíces racionales. Okay. No quiere decir que no hayan otras raíces. Lo que vamos a hacer es que vamos a graficar esto. Esta es la segunda derivada y vamos a graficar la función para ver cómo es. Okay. Ya por lo menos sabemos dónde están las asíntotas, dónde están, esa también la vamos a dibujar, dónde está el crecimiento y el decrecimiento y máximos y mínimos locales. Okay. La función era f1x igual a x entre x cuadrado menos 9. Así es la función. Profe, solo se está viendo el OneNote. Ay, pero ahora sí. Esta sería la función. Dice que cuando x tiende, esto es algo que ya habíamos visto aquí cuando hablamos de las asíntotas. Bueno, primero que no hay paridad. Fíjense que no hay simetría ni con respecto al eje y ni con respecto al eje x. Ok, vamos a dibujar la recta x igual 3. X igual a menos 3. Ok, vamos a esto en rojo para que se vean. Estas son esas son las asíntotas. Okay. Fíjense que cuando x se acercaba a 3 a menos 3, por ejemplo, en el caso de menos 3, que era esto, cuando x se acercaba a menos 3, por la izquierda eso se va para más infinito, eso ya lo sabíamos, esto aquí va subiendo, se va para más infinito. Okay. Cuando se acerca por la derecha se va para menos infinito, según esto, cuando me acerco a menos 3 por la derecha. Y una situación similar, ya la conocíamos, para el caso de, en el caso en el que nos acercamos a x, a 3 por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda se iba a menos infinito, eso es lo que está pasando acá. Si cuando me acerco por la izquierda 3 se va para menos infinito y cuando me acerco por la derecha se va para más infinito. Ok. Bueno, esa era parte de la información, ahí teníamos entonces, ya podíamos dibujar esas dos asíntotas. La otra información que teníamos tenía que ver con los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos son x igual a 1 menos raíz de 10, x1 igual a 1 menos raíz de 10, x2 igual a 1 más raíz de 10. Entonces, vamos a dibujar esos puntos acá. Digamos que llamamos x1 igual a
1 más raíz de 10 menos raíz de 10. X2 igual a 1 más raíz de 10. Entonces, vamos a evaluar f, la función llamé f1 en, vamos a poner así este punto x1 más f de x1. Este punto que está acá. Este punto, allí se alcanza un máximo local, según la información que tenemos. X1 es un máximo local. Y X2 parece ser este que está por acá arriba. Ok, aquí. Vamos a ver si es así. No X2, sino el punto X2, f de X2. Es ese punto que está allá arriba. Okay, entonces, efectivamente, es un mínimo local. Fíjense ustedes que no son máximos ni mínimos absolutos, ninguno de los dos, porque, bueno, eso estaba claro también desde acá arriba, ¿no? Como la función en unos puntos se hacía tan pequeña como uno quiere, porque se va para menos infinito, y en otros se hace tan grande como uno quiere, porque se va para más infinito, entonces estaba claro que esa función no iba a tener un máximo ni mínimo local, porque no importa cuán pequeño yo escoja un número, este menos infinito siempre va a ser más, o sea, el hecho de que este límite sea menos infinito implica que siempre voy a conseguir números en donde f se hace cada vez más pequeño. Y lo mismo pasa cuando tengo un número muy grande. No importa eso, siempre voy a conseguir números en donde f se hace cada vez más grande. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos máximo y mínimo local. Otra cosa es crecimiento y decrecimiento. Según esto, fíjense, desde menos infinito hasta x1, la función crece. Entonces, de hecho, esta función, vamos a poner esa función de otro color para que se vea más, porque no se ve casi ahí. Voy a poner ese azul o ese verde azulado. No sé. Ahí se ve más. La función, fíjense que va creciendo, ¿no? Y acá también, si lo acercamos más, esto va creciendo. Fíjense una cosa que no hicimos, una observación, voy a colocar acá, algo que no hicimos, pero que me estoy dando cuenta ahí en la gráfica. Note que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la x entre x cuadrado menos 9. Esto que está acá va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito de a la x por límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x cuadrado menos 4. Por la regla rápida, este límite, el segundo límite en este producto tiende a 0. Esto que está acá es 0. Y esto que está acá también tiende a 0. Porque cuando x tiende a menos infinito, la exponencial se va para 0. ¿Ok? Entonces, esto es 0. Eso quiere decir que al menos en el menos infinito, en la parte de x, cuando se va para menos infinito, la recta y igual 0 es una asíntota horizontal. ¿Sí? En la parte de más infinito no lo es, porque fíjense que cuando uno hace el cambio de esto, x tendiendo a más infinito, esta expresión no se va para 0,
sino que la de arriba se va para infinito y la de abajo se va para infinito también. Entonces, de hecho, esto no va a tender a cero. Ya vamos a ver por la regla del L'Hopital, que vamos a ver ahora, que esto no tiende a cero. ¿Ok? Pero en este caso, para x teniendo menos infinito, sí. Entonces, aquí en la gráfica, fíjense, me doy cuenta de esto porque cuando usted ve esta curva, que es la función, la curva azul esa que está allí, vamos a dibujar y igual 0, entonces se da cuenta de que son casi indistinguibles, ¿no? Y fíjense que no, para x no demasiado pequeño, para x ya por aquí en 4, 5, menos 4, menos 5, menos 6, ya las dos curvas son casi indistinguibles. Ok, la recta y igual a x y la curva, la función son casi indistinguibles. Entonces esta efectivamente es una asíntota. Ok, pero en la parte de menos infinito, en la parte de más infinito no. Porque fíjense que lo que les decía, cuando x tiende a más infinito, en cambio esta función se dispara, se va para más infinito. Ok, entonces estábamos hablando del crecimiento. Fíjense que la curva que está acá, esta curva, crece, va creciendo hasta llegar aquí a menos 3 y después de menos 3, desde la derecha de menos 3 hasta este punto, sigue creciendo. ¿Ok? Pero de aquí en adelante comienza a decrecer. Desde x1, según esta información que tenemos acá, desde x1 hasta x2, la función decrece. ¿Ok? La función decrece en x1, x2. Entonces, aquí está x1, vamos a ponerle a este, vamos a ponerle nombre x1 y x2, desde x1 hasta x2 está por acá arriba, voy a ponerle su nombre también x2, desde x1 hasta x2 la función decrece, porque fíjense, aquí viene, comienza a decrecer y va decreciendo y baja. ¿Okay? Y después acá va decreciendo a la derecha de este x igual 3, de esta otra asíntota vertical, ella decrece, pero hasta este punto, y de aquí en adelante comienza a crecer. ¿Ok? Entonces, pues tenemos esta sería la situación. Bueno, fíjense que en la gráfica que estamos viendo es que a la izquierda de menos 3 la función abre hacia arriba y después hasta x igual a 3, entre menos 3 y 3, la función abre hacia abajo. ¿Ok? Y después comienza a abrir hacia arriba. Esta gráfica es un poco rara. La verdad es que ayer yo escogí un ejemplo en el que quizás no era tan sencillo hacer las cuentas. ¿Ok? Pero bueno, tiene varias cosas. No tiene paridad, pero si hay asíntotas verticales, una horizontal, hay máximos, mínimos locales. Y bueno, vimos dónde decrece, y aquí faltaría solamente ver dónde esto es mayor que 0 y dónde es menor que 0. ¿Ok? Eh, bueno, eso sería. ¿Ok? Es posible, fíjense, es posible que esta parte de acá arriba sea positiva siempre. Eso es una posibilidad que hay que ver también. Es posible que siempre sea positiva. Y si siempre es positiva, entonces lo único que afectaría el signo es la parte de abajo. ¿Sí? Y eso es lo que parece ocurrir acá. Porque fíjense, eh, abre hacia arriba, a la izquierda de menos 3, a la derecha de 3, y entre los dos abre hacia abajo. ¿Ok? Entonces, parece que lo que está aquí arriba es siempre positivo, y eso no afecta el signo, sino afecta el signo nada más lo que está aquí abajo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar ese ejercicio hasta allí. Vamos a hacer, a ver, quisiera comenzar a hablar
la regla del L'Hopital, y mañana tomamos un ejercicio más de esto, de trazado de gráficas y de regla del L'Hopital. ¿Ok? Yo a esta regla le suelo llamar la regla de Bernoulli, pero en la mayoría de los libros de ve si usted ve los libros, casi cualquier libro le va a llamar a esta regla la regla de L'Hopital. ¿Okay? Yo le llamo la regla de Bernoulli porque eh, es conocido que el Marqués de L'Hopital era un estudiante, por decirlo así, un pupilo de uno de los Bernoulli. Me parece que era de Johann Bernoulli. La familia Bernoulli es una familia que en la época de Newton y poco después, y antes también, un poco antes quizás, produjo muchos muy buenos científicos. Y algunos de ellos fueron muy buenos, realmente muy buenos matemáticos. ¿Sí? Entonces, bueno, si no recuerdo mal, era Johann Bernoulli el que estaba al frente de la formación matemática del L'Hopital, y este señor pues fue realmente, por lo que yo he visto, leído, fue realmente Bernoulli quien dio la demostración de esta regla que vamos a ver ahora. ¿Okay? Solo que, bueno, la cuestión es que en esas épocas, digamos, los científicos eran apoyados usualmente por gente de mucho dinero, marqueses, condes, reyes, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, lo que supongo yo es que muchos resultados que ellos tenían eran parte del trabajo que debían hacer para ganarse ese dinero, ¿no? Y eso quedaba a nombre de quienes daban el dinero, en este caso, pues el hospital. El hospital me parece que em, publicó un trabajo sobre esta regla, pero quien estaba detrás de eso, no digo que el hospital no tenga mérito, sí, sí, seguramente sí lo tiene, pero quien estaba detrás de eso era Bernoulli. ¿Okay? Entonces, yo prefiero llamarle esta la regla de Bernoulli, pero por una cuestión de universalidad casi, que la gente lo usa en casi todos lados, que le llaman la regla del hospital. El hospital, pues uno también lo voy a llamar así. ¿Ok? Bien. ¿Qué dice la regla del hospital? Bueno, algunas veces, por cierto que la regla del hospital, o el hospital, tiene un análogo cuando uno habla de límites de sucesiones. ¿Ok? Eso, en ese caso, el análogo se llama el criterio de Stolz. ¿Ok? El criterio de Stolz para sucesiones, y la idea es parecida a la que tenemos acá. Aquí la situación es que tenemos un límite, ¿no? Consideremos un límite de esta forma. Consideremos el límite este que está, el límite cuando x tiende a podría ser más o menos infinito, ¿ok? De f de x sobre g de x.
acá A puede ser finito o no. En cuyo caso, en este último caso, sería eh, tendría A igual a más infinito o A igual a menos infinito. Ok, es decir, el límite que estamos considerando puede ser un límite cuando A es finito, cuando X tiende a donde A es un valor finito, o cuando X tiende a más o menos infinito. Ok, no importa eh, cuál de esos límites estemos tomando. Tampoco importa, bueno, en verdad, mejor lo voy a dejar así, no voy a hacer ese comentario. Entonces, vamos a suponer si f de A es igual a f de B y es igual a 0, ¿sí? Es decir, en el límite anterior se tiene una indeterminación de esta forma, la forma 0 sobre 0, bueno, suele ser complicado, no en todos los casos, por supuesto, pero puede ser, es posible que sea complicado calcular el límite anterior, por lo menos con las herramientas que tenemos hasta ahora. Y entonces comienza a jugar un papel importante el, la regla siguiente, que es la regla del L'Hopital, la regla de Bernoulli. Esta regla es una regla que fíjense, antes de seguir acá, hay una nota en el libro. La regla del L'Hopital, se le nombra la regla del L'Hopital en honor al marqués del L'Hopital, pero fue descubierta por el matemático suizo Johann Bernoulli. Algunas veces, ya, lo demás no, era lo que estaba comentando. Ok, bueno, la regla del L'Hopital es una regla que se demuestra usando un teorema llamado, si yo no recuerdo mal, un teorema de Cauchy. Sí, el teorema de Cauchy es parecido al teorema del teorema del valor medio. No es equivalente al teorema del valor medio. Para ver, sí, no lo es, eh, o por lo menos no directamente, en el sentido de que la forma como se demuestra ese teorema de Cauchy es usando el teorema de Rolls, no recuerdo mal. Y sí, se usa el teorema de Rolls. Y usando ese teorema de Cauchy al que me refiero, habla lo siguiente: tengo una función, un par de funciones f y g derivables en el abierto, AB, continuas en el cerrado. Entonces, lo que dice el teorema de Cauchy es que existe un C en el intervalo AB, tal que f' de C sobre f' de C es igual a f de A, f de B menos f de A sobre g de B menos g de A. Es algo parecido al teorema del valor medio, pero no es exactamente eso. ¿Okay? Bueno,
con este teorema, fíjense que lo que establece esencialmente es que yo puedo escribir este cociente de diferencia. A este cociente se le suele llamar, bueno, algunos libros lo llaman así, cociente incremental. ¿Ok? Este cociente incremental es por medio del cual uno define, bueno, no exactamente esto, habría que introducir algo más acá. Uno define la derivada de una función. ¿Ok? Hay que introducir un poco más acá. La cuestión es que este cociente de derivadas y este cociente de funciones se parecen, o se parecen, no son iguales, para al menos un punto C dentro del intervalo B. Si por ejemplo uno tuviera que f de A vale 0 y que g de A vale 0, entonces la igualdad que tendríamos en este caso sería esta. ¿Okay? El cociente f de b sobre g de b es igual al cociente f' de c sobre g' de c. ¿Okay? Bueno, eso es interesante porque resulta que en la regla del L'Hopital precisamente se tiene una igualdad de límites de cocientes. Por un lado el cociente de dos funciones y por otro lado el cociente de sus derivadas. ¿Okay? La siguiente regla nos ayuda a realizar este trabajo, a realizar el trabajo del cálculo del límite. Es la regla de L'Hopital. Bueno, vamos a llamarlo así. La regla de Bernoulli-L'Hopital. Sea una función, vamos a considerar un par de funciones derivables, intervalo abierto y sean f y g. Funciones derivables en un intervalo, a ver, en un intervalo abierto y vamos a llamar y este i contiene el punto A. Sí, por supuesto, en este caso A es finito para que pueda estar contenido en este intervalo. ¿Sí? Puede ser, ajá, vamos a poner aquí también, y además g' de x es distinto de 0 en y. Okay. Salvo posiblemente en A. Es decir, que la derivada de la función g no vale 0 en todo el intervalo i, pero podría valer 0 en A. ¿Ok? Supongamos además que se tienen estos dos límites. Que el límite cuando x tiende a de f de x
y el límite cuando x tiende a d g de x, ambos valen 0, o que se tiene esta otra situación. Se tienen estos dos iguales a 0 o bien estos dos iguales a más o menos infinito. Es decir, eh, en este límite, en el límite de esta forma, el que habíamos considerado antes, se tienen indeterminaciones, se tiene una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Ok? El teorema, la regla del octal, lo que establece es que entonces se tiene que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. ¿Ok? Siempre que el límite en el lado derecho exista. ¿Ok? Puede ser también, o bien, si este límite es más o menos infinito. O sea, puede ser también que el límite en el lado derecho sea más infinito o menos infinito. Y en ese caso la igualdad también se tiene y entonces el límite de f sobre g va a ser más o menos infinito, si ese fuera el caso. ¿Ok? Bueno, nosotros no vamos a mostrar esta regla, pero sí, como les comentaba, la demostración de esta regla es básicamente una aplicación del teorema de Cauchy. ¿Okay? Yo no recuerdo mal, ese se llama teorema de Cauchy o teorema de Lagrange. Bueno, no recuerdo exactamente cuál de los dos es. Lo cierto es que establece lo que le dije hace un momento, que en un intervalo, si tengo funciones diferenciables en el abierto, continuas en el cerrado, del intervalo AB, existe un C en donde f' de C sobre g' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A, sobre g de B menos g de A, pero así. ¿Ok? Se usa este resultado. No lo vamos a hacer. Lo que sí quiero hacer es ejemplos. ¿Ok? Vamos a terminar esta clase con ejemplos y mañana continuamos con ellos. Bueno, el ejemplo más sencillo es el ejemplo de los límites notables. ¿Ok? Fíjense, una cosa antes del ejemplo, voy a dar una observación que es muy importante, y es que uno necesita, es extremadamente importante, si usted no hace eso, seguro va a salir mal el ejercicio, ¿ok? Es extremadamente importante verificar que se tiene una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿ok? Si usted no verifica eso, esta regla no es aplicable, no se puede aplicar, porque estas indeterminaciones, el hecho de que se tengan es que estos límites, los dos valen cero, o que estos dos límites valen más o menos infinito,
En la demostración del teorema, de la demostración de este resultado, se utiliza. Eso es importante, ¿ok? No es algo que podamos dejar de lado. Es extremadamente importante verificar que se tiene una indeterminación de esta forma. Si usted no tiene una indeterminación de esta forma, no puede usar la regla de L'Hopital. ¿Ok? Es muy importante verificar que se tiene una indeterminación de las formas anteriores. ¿Ok? La indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si esto no se hace, o si esto no ocurre, no se debe usar la regla de L'Hopital. ¿Ok? No se debe usar. Eh, es importante dejar claro eso. ¿Ok? Ahora sí, primer ejemplo, no, consideremos el límite siguiente. Pues, eh, calculemos, usando esta regla, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Este límite ya nosotros lo calculamos en un momento, lo vimos usando el teorema del sándwich, ¿okay? Pero usando la regla del L'Hopital, esto no hay mayor problema, no hay básicamente nada que hacer. Entonces, en primer lugar, y esto es lo que decía en la observación, hay que verificar que hay una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Notemos que al evaluar seno de x sobre x en x igual 0, resulta una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Además, otra de las cosas que hay que verificar con respecto a la regla es que las funciones son derivables. Bueno, evidentemente estas funciones, la f, esta correspondería a la f, el numerador y el denominador a la g. Entonces, además, es claro que esta función f de x igual a seno de x y g de x igual a x, que sería numerador y denominador respectivamente, son derivables en todos lados, claro. Son derivables en todos lados. Ok. Luego, o sea, este párrafito acá es solamente para verificar que se están cumpliendo las condiciones de la regla de L'Hopital. Okay, se están cumpliendo las hipótesis. Por la regla de, bueno, ya le estoy llamando así, Bernoulli L'Hopital. Se tiene lo siguiente, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, según la regla, esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de seno de x entre la derivada de x. ¿Okay? Y eso es no más que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x arriba y 1 abajo.
Esto es coseno de 0, que es 1. Ya está. Ya tenemos que este límite efectivamente vale 1. Bueno, fíjense que esta regla nos permite hacer este tipo de cálculos de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla. ¿Queda claro este ejercicio? Este ejemplo. Sí, Ok, sí, profe. vamos a hacer algunos más. Ahora calculemos otro de los límites notables que vimos en algún momento de la x menos 1 sobre x. Cuando x tiende a 0, el límite de la x menos 1 sobre x. ¿Sí? Esto arriba sería la f evidentemente diferenciable, abajo también derivable. Fíjense que esto es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿sí? Porque cuando evaluamos en 0 va a ser 0 arriba y 0 abajo. Entonces, vamos a hacerlo un poco más rápido sin escribir ya todo este párrafo, porque lo único que quiero dejar claro es que hay que verificarlo, por lo menos, si, aunque no lo escriba, por lo menos sepa que es así, sepa que aquí es derivable, este otro también es derivable. Ok, entonces, como eso es así, va a tener, y además tiene una indeterminación de la forma 0 sobre 0, puede usar la regla del Bernoulli-López. Okay. Usando esa regla, tenemos que este límite, cuando x tiende a 0, de e a la x menos 1 sobre x, va a ser igual al límite, cuando x tiende a 0, de e a la x menos 1 prima sobre x prima. Eso es el límite cuando x tiende a 0, la derivada del de arriba es e a la x, la derivada del de abajo es 1. Entonces esto es e a la 0, que entonces este otro límite notable se obtiene fácilmente también a partir de la regla del L'Hopital, de Bernoulli-L'Hopital. En este ejemplo, ya van a ver acá, en este que hicimos, que valía 0, vamos a calcular este límite para que vean que eso efectivamente usando esta regla da 0. ¿Okay? Calculemos este límite. Okay. Fíjense, voy a poner aquí entre paréntesis, el tipo de indeterminación que se tiene acá es de la forma infinito sobre infinito. Ok, pero no era, no era este, era cuando aquí es infinito, pero así sí, no menos infinito, sino infinito. Es de la forma infinito sobre infinito porque arriba es infinito y abajo también. Ok, entonces, usando la regla, vemos que este límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x cuadrado menos 9, fíjense que ambas son derivables. Ok, límite cuando x tiende a infinito de la derivada del de arriba entre la derivada del de abajo. Ok, la derivada del de arriba sigue yéndose para infinito, del de abajo sigue yéndose para infinito. Entonces seguimos teniendo una indeterminación de la forma infinito sobre infinito, de manera que cuando esto lo podemos hacer, aplicar nuevamente la regla, ok, y va a ser la derivada del de arriba entre la derivada del de abajo. Ok, la derivada del de arriba
g a la x, la derivada de abajo es 2. Entonces, fíjense que esto se sigue yendo para más infinito, de manera que esto es infinito. ¿Ok? Este límite es infinito. Y eso es lo que se tiene, fíjense que en la gráfica de la función, en esta parte que está acá, cuando x tiende a más infinito, la función se va para más infinito, también se dispara para arriba. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las cosas que voy a ver allí. Vamos a ver otros ejemplos. Fíjense una cosa, ¿no? Vamos a ver esto. Ponemos que cuando x tiende, por ejemplo, a 0, de coseno de x sobre x. ¿Ok? Uno podría, si uno no verifica nada acerca de esto y de una vez dice, bueno, como tenemos una indeterminación, abajo es 0, ¿sí? Entonces vamos a usar la regla de L'Hopital. Y si uno usa la regla de L'Hopital, fíjense qué pasa. Esto quedaría como el límite cuando x tiende, vamos a ponerlo así. Si usamos la regla de Bernoulli-L'Hopital, acá quedaría lo siguiente. Quedaría el límite cuando x tiende infinito, a 0, perdón. No, a 0. De coseno de x sobre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x sobre 1. ¿Ok? Y eso sería menos seno de 0, que sería 0. Sin embargo, esto es un error. ¿Por qué es un error? Bueno, porque fíjense que no verificamos las condiciones de la regla de L'Hopital. ¿Sí? No la verificamos. En efecto, pues no, en este límite acá no hay una indeterminación de esta forma, de ninguna de las dos formas que se pedía en el teorema o en el resultado de la regla de L'Hopital, ¿no? De la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No la hay porque la indeterminación, sí hay una indeterminación acá, pero no es de ninguna de estas formas, ¿sí? Es de la forma coseno de 0 sobre 1, que sería sobre 0, perdón, sería coseno de 0, que es 1 sobre 0. La indeterminación es de la forma 1 sobre 0. En efecto, la indeterminación es de la forma 1 sobre 0. Por lo que hemos usado incorrectamente, cuando no debíamos usarla, la regla de L'Hopital. ¿Okay? Por lo que no se puede usar, no debemos usar esta regla acá, en este ejercicio. ¿Sí queda claro? No es Sí, profe. posible, o sea, porque fíjense qué pasa. Lo que sí es correcto
es lo siguiente. Fíjense, el límite, estudiamos el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x sobre x por los dos lados. ¿Ok? Cuando x tiende a 0 menos, esto fíjense ustedes que arriba, bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que arriba no importa por dónde, si usted ve el círculo trigonométrico, ¿ok? Bueno, algo así. Entonces, cuando usted se acerca al 0 por este ángulo, por la parte de arriba, o se acerca por aquí, por la parte negativa, el coseno siempre es positivo. ¿Ok? El coseno siempre va a ser positivo en este pedazo, cuando me acerco al 0. De manera que arriba siempre es positivo, no importa si me acerco a 0 por la izquierda o por la derecha. Pero abajo, si me acerco a 0 por la izquierda, se va a 0, pero de forma negativa. De manera que esto se va para menos infinito. ¿Ok? Y en el caso en el que tengo x tendiendo a 0 por la derecha, esto se va a 0, el x va a 0 por la parte positiva, de manera que esto se va para más infinito. ¿Ok? Fíjense que esto no tiene nada que ver con el valor 0 que supuestamente daba usando la regla del óptima. ¿Ok? Vamos a mostrarles eso en la gráfica. Quiero mostrarles esta función f2 f2 de x igual coseno de x entre x. Fíjense cómo es, ¿no? Es lo que estamos diciendo acá. Esta recta, la recta x igual 0, es una asíntota. Es una asíntota vertical. Y cuando me acerco a 0 por la izquierda, se va para menos infinito. Y cuando me acerco a 0 por la derecha, se va para más infinito. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Eso sí es correcto, decir esto. ¿Ok? Decir lo anterior, no. No se puede usar la regla de Bernoulli-L'Hopital cuando uno no garantiza las condiciones de esa regla. ¿Ok? Por eso esta observación es extremadamente importante. Si usted quiere aplicar correctamente la regla de L'Hopital, entonces verifique que se cumplen las condiciones. ¿Ok? Las condiciones son derivabilidad arriba y abajo, y que esto tengamos una indeterminación de alguna de esas formas. Si no lo verificamos, podemos tener errores de este tipo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Profe, entonces, si Sí, es que no se puede aplicar, ¿qué deberíamos hacer? bueno, como en este caso, lo que hay que hacer es ver qué pasa. Si hay que ver cómo es la indeterminación primero, ¿no? Si, por ejemplo, la cuestión es de esta forma, 0 sobre 1, si hubiese sido así, entonces ahí el límite se hubiese dado 0, porque ahí simplemente se usan las reglas de los límites, ¿no? El límite del cociente sería el cociente de los límites, sería 0 arriba y 1 abajo. Si es de la forma a un número distinto de 0 sobre 0, entonces hay que hacer esto, ver por los dos lados, a ver si cuando me acerco a 0 por la izquierda o por la derecha, o cuando me acerco al punto x0, o el que sea que me esté acercando, por la izquierda y por la derecha, y veo si se va para más infinito, ¿ok? Para ver cómo es la situación. Es decir, hay que calcular los límites usando las herramientas que teníamos hasta este momento. ¿Ok? Regla rápida, algún límite notable. Bueno, no sé si tiene indeterminación, probablemente, si tiene que usar un límite notable, probablemente la indeterminación va a ser de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. De manera que ustedes van a estar en capacidad de usar la regla de Lopes. ¿Ok? Pero si no es así, entonces habrá que usar alguna regla rápida, la regla que vimos, puede ser los límites laterales, puede ser reglas de derivación, no sé, depende del ejercicio. ¿Ok?
Bien. Hay unas indeterminaciones que, digamos, eh, no son de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, pero que podrían reducirse a una indeterminación de ese tipo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 más. Ya, déjame ver si este es el límite que quiero calcular. Sí, vamos a calcular de x elevado a la x. Ok. Fíjense que en este caso, la indeterminación, si nosotros evaluamos esto, es de la forma cero elevado a la 0. ¿Ok? Eso es una indeterminación, porque, bueno, usted podría decir, todo número elevado a la 0 da 1. Ajá, pero 0 elevado a cualquier potencia da 0. Entonces, allí es donde se presenta la indeterminación, porque ¿cuál de las dos reglas usa? En realidad no puede usar ninguna de las dos reglas, ¿ok? Porque ninguna de esas dos priva sobre la otra. Ninguna de las dos es, digamos, eh, prioritaria sobre la otra, ¿ok? Entonces, tenemos una indeterminación no de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que era lo que establecía la regla de Bernoulli-L'Hopital, sí, que teníamos que tener indeterminaciones de esta forma. Sin embargo, y aún así, nosotros vamos a poder hacer uso de la regla de L'Hopital porque hay algunas indeterminaciones que se pueden reducir a las anteriores, a la determinación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Aún, entonces, aun cuando esta no es de la forma en que se requiere en el teorema de L'Hopital, de la regla de L'Hopital, eh, vamos a poner así, de Bernoulli L'Hopital, así, ok, para no escribir eso cada rato. Tenemos esta puede reducirse. Eso depende de la función, ok, depende de cómo sea la función, si se puede o no se puede reducir a una de esas, de ese tipo. Vamos a ver cómo hacemos. Fíjense, aquí entra en escena una función que ya hemos usado cuando estábamos hablando de la derivación, y es la función logaritmo. Es una especie, bueno, nosotros cuando usamos la función logaritmo en la derivación, surgió este método de derivación logarítmica, ¿verdad? Acá vamos a usar la continuidad de la función logaritmo, la continuidad de la función exponencial, ¿ok? Para decir lo siguiente, bueno, más bien la continuidad de la función exponencial. Esto ya lo vimos alguna vez, parece, eh, pero no con este tipo de indeterminación. ¿Ok? Entonces, notemos que x a la x es igual a e a la logaritmo de x a la x. ¿De acuerdo? Entra en papel
el logaritmo, bueno, y también la función exponencial. Y entonces esto es e a la x logaritmo de x. ¿Sí? O lo que es lo mismo es e a la logaritmo de x entre 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a dejarlo así. Hasta ahí lo vamos a dejar. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 más de x a la x va a ser el límite cuando x tiende a 0 más de e a la logaritmo a la x logaritmo de x. ¿Okay? Pero esto a su vez es igual a la exponencial del logaritmo, porque la exponencial del límite cuando x tiende a 0 más de x logaritmo de x. Porque la función exponencial es una función continua en el punto 0, pues e a la x es continua en 0. Y entonces el límite y la función se pueden intercambiar. Eso ya lo habíamos visto en algún momento. ¿Okay? Por otro lado, fíjense que el límite cuando x tiende a 0 más de x logaritmo de x es el límite. Aquí yo voy a escribir eso que había escrito arriba y que después borré. El límite cuando x tiende a 0 más del logaritmo de x entre 1 sobre x. ¿Ok? Esto es lo mismo que esto que está acá. ¿Por qué lo escribo así? Bueno, porque acá, si usted evalúa esto en 0, si usted aquí evalúa en 0, la indeterminación va a ser de la forma 0 por menos infinito. ¿Ok? En cambio, si usted evalúa esto en 0, la indeterminación es de la forma menos infinito sobre infinito. Bueno, de hecho usted podría colocar un menos acá y un menos acá para que sea de esta forma, ¿sí? O si quieren, lo ponemos así. El menos se lo colocamos arriba. Y entonces va a ser infinito arriba, infinito abajo. Esto que está acá es una indeterminación de la forma en que se tiene la regla de Locke. De manera que esta indeterminación de la forma 0 a la 0, que teníamos originalmente, al escribir x a la x de esta manera y después usar la propiedad del logaritmo para escribirlo así, nos llevó a que, bueno, por la continuidad de la exponencial, este límite va a ser igual a este otro. ¿Ok? Pero por otro lado, la indeterminación que se presenta en este nuevo límite que aparece aquí como exponente, es una indeterminación de la forma 0 por menos infinito que se puede reducir haciéndolo de esta manera a una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Entonces, la función logaritmo, la función 1 sobre x, ellas son derivables no en x igual 0, pero sí en la parte derecha de 0, ¿sí? Que es por donde estoy considerando estos valores x. Son derivables ambas funciones. Tenemos indeterminación de la forma infinito sobre infinito, estamos en este caso, ¿ok? Entonces podemos usar la regla. Aquí sí podemos usar la regla. ¿Ok? Vamos a poner esto así. De una forma infinito sobre infinito. Y entonces ahora sí vamos a usar nuestra regla de L'Hopital. Ahora vamos a usar Bernoulli L'Hopital.
Ok, esto es menos que quedó aquí afuera, el límite cuando x tiende a 0 más de la derivada del de arriba, la derivada de menos logaritmo es menos 1 sobre x. ¿Sí? Y la derivada del de abajo es menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, si usted deriva menos 1 sobre x, ya, entonces esto va a ser igual, para ver, sí, a ver, tenemos entonces menos límite cuando x tiende a 0 más. Estos se simplifican, ¿verdad? Y queda solamente x arriba. Y esto es 0. Por lo tanto, este límite que teníamos acá, el de x a la x, cuando x tiende a 0 más, va a ser igual al límite, pero así no, al exponencial de este límite cuando x tiende a 0 más de x logaritmo de x, que es igual a e a la 0. Es decir, en este caso, ese límite resulta ser igual a 1. ¿Ok? Y con eso terminamos el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir lo último, por favor? Sí. Esto que está acá, voy desde acá. Esto lo escribo así. Simplemente el x que está acá lo paso al denominador, pero lo paso como 1 sobre x. ¿Ok? Le coloco un menos aquí y un menos acá, solo porque quiero que aparezca la indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Recuerden que cuando x tiende a 0, por la derecha, el logaritmo se va para menos infinito. Y con este menos se va para más infinito. Y esto sería para más infinito. Entonces, la indeterminación acá es infinito sobre infinito. Por eso lo coloqué el menos, solamente por eso. Sí podemos usar la regla de Bernoulli-L'Hopital. Aplicamos la regla aquí, este menos es este que está acá. Ok. La derivada de menos logaritmo de x es menos 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x cuadrado, sobre x, perdón, esto que está acá es menos 1 sobre x cuadrado. Esto se simplifica, ¿sí? Porque va a quedar x cuadrado arriba y x cuadrado y x abajo se simplifica y queda solamente x. Cuando x tiende a 0, eso tiende a 0. Y por lo tanto, como teníamos esta igualdad y acabamos de ver que este límite en el exponente vale 0, entonces aquí tenemos 0. Y eso da 1, y a la 0 primo. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Bueno, a la otra. Ok, bueno, voy a detener la grabación en este momento.